Ayer, recopilando, caminamos por la plataforma. A algunos docentes los invitamos para que vinieran a partir de hoy porque ya conocíamos que trazaban ese camino. A otros docentes los invitamos libremente a todos, que el que quisiera venir y nos acompañara estaba en su quehacer. Hoy nuestro objetivo es trabajar sobre actividades. Básicamente nosotros en la virtualidad trabajamos 3 líneas de actividades, pero antes de llegar a ello, de las actividades, que como ya pueden ver está en la segunda unidad de la plataforma toda montada, voy a empezar con el primer archivo y es cómo nosotros disponemos la información dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma podemos subir archivos y voy a empezar a bajar. Esto es un documento PDF que ustedes tienen, y un archivo es cuando, por lo general, ustedes han visto cómo está dispuesta toda la plataforma para ustedes hoy. Tienen archivos de Word, archivos de Excel, archivos de PowerPoint, archivos de audio. Esos son archivos. En el primer documento, perdón, no se los mostré, se dice disposición de los materiales en Moodle. Ese es el documento inicial con el que voy a hablar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el deseo de nosotros en la virtualidad? Eliminar eso. ¿Por qué? Porque eso lleva a que un estudiante tenga que manejar otro software, tenga que manejar PDFs, tenga que manejar Word, tenga que manejar Excel, tenga que manejar PowerPoint. La idea de nosotros sería poner documentos embebidos dentro de la plataforma. Ahorita les muestro unas posibilidades para que vamos moviendo. Si quieren discutir o pelear con algo, con el mayor de los gustos. Para, por ejemplo, mañana, en la disposición del aula, ustedes van a encontrar que hay carpetas. Las carpetas, en ellas guardamos una cantidad X de documentos determinada, para que uno los pueda manejar dependiendo de una situación. Las carpetas se pueden mostrar como un archivo file cerrado o como un desglose de información que se tiene. Para este caso yo se las puse como archivos cerrados. Tocando en clic abren en ellos. Mañana los vamos a usar, no se preocupen. Entonces usted, por ejemplo, me puede decir o nos puede decir, hombre, yo quiero juntar todos estos documentos para un tema determinado, una investigación de los muchachos. Nos entregan los 5 documentos y nosotros los ponemos en esa carpeta como únicos. La siguiente disposición es la etiqueta. La etiqueta nos posibilita subir imágenes a la plataforma. En este caso estoy poniendo o les estoy mostrando en ella la imagen de un nombre de una cátedra. Para eso usamos las etiquetas. También usamos las etiquetas para embeber programas. Por ejemplo, en inglés utilizamos un juego que se llama Quizlet. Ese Quizlet hace que tenga 7 posibilidades de juegos distintos para que la persona aprenda vocabulario de inglés. Por ejemplo, aunque si uno lo quisiera para jugar vocabularios de un tema determinado, lo podría hacer. Por ejemplo, los de derecho que tienen tanto vocabulario raro, podría hacer elementos para jugar. Y él tiene, a partir de ello, una cantidad determinada de juegos. No solo es el de aprender con la carta volteándose, sino a partir de ello, completación, tipeo, en fin, algunas posibilidades. También nos sirve para embeber situaciones o programas. Por ejemplo, vamos a partir de la evaluación de lo que hagamos, entregar y posibilitar que, por ejemplo, la información que nos regaló Martín ayer, podamos utilizar o que ustedes puedan, que unos estudiantes vayan a trabajar una infografía y que la embeban directamente a la plataforma. Eso se puede hacer a través de etiquetas y lo podemos manejar.
Muchas veces, y yo pienso particularmente que yo quisiera que el que les voy a mencionar, libro, fuera el que reemplace el PDF. En libro se junta toda la información, se juntan todas las fotos, todo lo que uno quiera de un tema determinado, todos los videos, y queda listo como un archivo PDF metido dentro, perdón, un archivo organizado y articulado desde esa perspectiva. Se hace igual en la plataforma. Simplemente nos entrega la información, diseño de nosotros lo hace, le mostramos si está de acuerdo, cómo quedó y ya lo subimos. Teniendo la información, mírelo, por ejemplo trabaja por capítulos. Entonces yo puedo poner un capítulo como en un libro, seleccionar el capítulo y lo puede pasar perfectamente. Aquí estos dos son videos embebidos. Es más, cometí un error, no les mostré, el ejemplo no está en plataforma. ¿Me acuerdas para subir este ejemplo en plataforma y ponerlo? Entonces este es el libro. Da la ventaja que un estudiante no va a necesitar un PDF, no va a necesitar un programa, sino que directamente va a leer toda la información de una en él. También el sitio tiene la forma de hacer las cosas como si fuera un editor web. Y entonces existe un archivo o una forma que se llama página. Como no tenía tema y como soy amante de la Fórmula 1, así en este momento sea más emocionante una procesión de Viernes Santo, entonces les muestro el ejemplo de una... ¿Qué? Sí, es que una procesión de Viernes Santo, al menos uno sabe que los santos no se van a pasar uno a los otros. Y eso pasa ahora en las carreras de Fórmula 1. Que el que sale de primero, queda de primero. El que sale de segundo, a no ser que sea tan bruto que se quiebre, queda de segundo. Así pasa. Entonces, puse aquí reglas y regulaciones actuales de la Fórmula 1, simplemente busqué, no tenían las fotos, busqué en otro sitio las fotos, lo copié y lo hice como ejemplo para que lo vieran ahí. Entonces yo puedo hacer ahí una página normal. Puede servir de la misma manera que el libro. Actúan muy similares. Ahora bien, existen otras situaciones. Usted, por ejemplo, tiene acceso a lo que ha desarrollado Colombia Aprende. Y en Colombia Aprende hay un recurso que hicieron que es buenísimo y que usted lo quisiera poner en su clase. Y que ese curso tiene licencia de autor libre, Creative Commons. Lo puede usted usar. ¿Qué hace? Nos dice y lo metemos por paquete de contenido, IMS. Esa es la mejor forma. Hay dos maneras de transportar la información de una plataforma a otra. Y es por IMS en paquete de contenido o la otra situación a través de SCORM. Ustedes no tienen que saber eso. Simplemente decirnos que van a hacer eso o que quieren ese recurso y ya nosotros lo hacemos. Esto se los estoy diciendo a modo de información para que ustedes conozcan que podemos pasar una cosa de otra. Eso sí, paréntesis, no me haga lo que me hizo un docente, que bajó toda la información de la otra universidad y nos la entregó. Inmediatamente le dijimos, váyase por donde entró. ¿Cierto? Y eso que nosotros desgraciadamente todavía no tenemos las herramientas. Ahora estamos pidiendo y parece que nos van a dar una herramienta para detectar plagio y eso nos ayuda mucho mejor. Estamos en esas. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito del tema del que vamos a finalizar hoy o mañana, dependiendo de la oportunidad que tengamos. Resulta que ustedes me van a llegar y me van a decir, ay, qué bueno, tengo unas ganas de hacer una videoconferencia con los estudiantes, o me conseguí un gallo, es un gallo que me va a exponer tal tema. ¿Lo grabamos? Listo, lo grabamos. No, el man va a venir a una clase de aquí y lo vamos a tirar en vivo. ¿Lo podemos hacer? Claro, podemos hacer la videoconferencia.
La herramienta se llama Big Blue Button, la que nosotros usamos. Mañana se las trato de mostrar. Esa herramienta posibilita grabar video, grabar la presentación o el documento que usted ponga en la pantalla, grabar el chat y todo lo que pase en ese proceso. ¿Por qué les digo que hay que grabarlo? ¿O por qué nos posibilita grabar? Porque es que resulta que Escolme Virtual y los planteamientos de Escolme plantean que no se pueden hacer actividades sincrónicas. Entonces, una actividad sincrónica no puede ser evaluable, pero una actividad sincrónica se puede hacer siempre y cuando quede grabada en la plataforma. El estudiante no podrá preguntar sobre ella en el momento, podrá hacer preguntas a través de los foros y en fin, posteriores a ellas, pero la herramienta buscamos o el evento que quede grabado. Recording BN nos posibilita grabar toda la videoconferencia que se hizo para ese particular. Ahora, a propósito, la institución, les dije que estábamos en el centro de producción, negociando el centro de producción audiovisual y parece que nos van a dar herramientas también de streaming. Entonces va a ser muy útil para lo que queramos. Mauricio, Señor. una pregunta. Yo tuve unas experiencias de aprendizaje interesantes donde los estudiantes tenían que desarrollar un conversatorio por medio de un hangout. Sí. Sí, pero era entre ellos y luego compartían el enlace para los demás compañeros. ¿Eso se puede hacer con esa herramienta? Claro. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque está hecha para que puedan discutir académicamente. Tienen la plataforma, tienen el chat, se pueden organizar para levantar la mano, dar el orden de prelación. Es muy útil esa herramienta. También, o sea, vos podrías abrir, montar X cantidad, o sea, montar vos no, decirnos que montemos tantas y le montamos tantas. ¿Cierto? Es muy útil. ¿Alguno que haya tenido posibilidades de la virtualidad conoce Adobe Connect? Adobe Connect es una herramienta de videoconferencia de Adobe que bajita la mano por usuario al año, están cobrando $125. Esta es gratuita, esta gente pone sus propios servidores para que uno no tenga que poner servidores de video ni nada de esas cosas y es supremamente robusta y fuerte, es de una gallada similar a la gente de Moodle. Muy buena, se llama Big Blue Button. Mañana, pienso que hoy vamos a tratar de llevar 2 actividades, mañana una de pronto más suave. A propósito, tarea para mañana. Tráiganse los exámenes que hayan hecho en su vida a los estudiantes. Porque mañana vamos a aprender a montarlos para que nosotros los trabajemos en la plataforma. Entonces, si tienen guardados todos los exámenes que tengan, tráigalos. Y ahí vamos a jugar con ellos. Si quiere improvisarlos, pero bueno, listo. Y la última es URL. Esa es muy útil para nosotros los docentes, pues buscamos un sitio web que tenga tal información y simplemente es poner el sitio y pegarlo y ahí está. Podemos pegar lo que queramos. Videos, ayer les mostré un video desde esa perspectiva. Hoy van a ver mucho del material que refiero también citado de otras fuentes desde esa perspectiva. Listo pues, esto es la forma en que podemos montar los materiales. Y aquí por ejemplo pueden ver en esta que hay PDF, un PowerPoint, otro PDF, 2 URL, un Word, un PHP, Word. Este es el símbolo del foro y así. Y para mañana, para el viernes, en el alistamiento del aula, aquí tengo ya como carpetas, cartas de navegación o formatos para las unidades protegidos o formatos para las unidades desprotegidos. Hoy vamos a trabajar, entre hoy y mañana vamos a trabajar esta unidad. Lo primero que vamos a hablar hoy ya como actividad y que la usamos mucho es el foro.
Primero, características del foro. El foro con el foro no pasa lo mismo que pasa con las actividades o con las evaluaciones. Ella no se cierra. El foro sigue abierto. Si usted llega y nos dice que el foro, como lo van a ver conmigo en esta práctica que vamos a hacer de foro, el foro se cierra el 2 de agosto, si un estudiante quiere escribir el 3 de agosto lo puede hacer. Si quiere hacerlo el 4 de agosto lo puede hacer. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos a los foros? Y los voy a hacer inicialmente. Primer punto del foro. Virtualidad le pone la inducción del foro o el introito del foro que ustedes nos manden. ¿Qué les pedimos? Que antes que el estudiante entre, y ustedes lo pueden hacer porque la plataforma está cerrada para el estudiante, no para el docente, ustedes pueden entrar y hacer el primer planteamiento del foro, donde ustedes dan las normas de comportamiento del foro, donde dan las directrices de cómo se va a desarrollar el foro, donde abren la perspectiva y generan la primera pregunta. Y ahí empieza a desarrollarse el foro. El foro no es una actividad que se debe dejar sola. Usted como docente debe de irle dando forma a medida que va viendo que el foro se va desvirtuando. Como usted abrió el abrió el foro el día del cierre, usted debe de entrar al foro y cerrar el foro, concluirlo, dejar claro que hasta ahí van a ser evaluadas las apreciaciones de los estudiantes. En el foro usted puede montar imágenes, puede montar recursos, puede aceptar que los estudiantes pongan imágenes, puede aceptar que los estudiantes pongan recursos. ¿Qué recomendaciones hago sobre el foro? Que el docente debe de tener muy claro su estrategia, tanto formativa como evaluativa del mismo. Para ello, nos vamos a permitir sugerirles 2 documentos que ya están montados en plataforma. El primer documento que está montado en plataforma sobre el foro se llama el foro virtual como espacio educativo. Es un documento que lo escribió Lourdes Pérez Sánchez de la Universidad de Salamanca. Es un documento de no más de 8 páginas muy interesante, del cual yo me permití hacer una presentación en PowerPoint para medio tocar algunos temas con ustedes. Y luego les vamos a sugerir como estrategia evaluativa del foro la estrategia Tigre. Arrancamos entonces con lo del foro, tomando los elementos que vimos de esta docente de la Universidad de Salamanca. ¿Cuál es la gran posibilidad del foro en el ambiente virtual? Que posibilita una reflexión con los demás participantes y que esa reflexión puede ser dada de una manera pausada y reflexiva, a la vez que puede ser indagada. ¿Cierto? Esa es la gran ventaja que tenemos con ese proceso. Entonces, posibilita que la persona pueda hacer esto. Si llegamos, como lo hacemos por lo general, al último momento, pues no va a ser desde esas características, pero el foro nos posibilita ello. Los foros pueden ser desde muchas situaciones. Una de esas es simplemente como intercambio de información. Otra de esas situaciones puede ser como un debate, como un diálogo, como un proceso comunicativo. También los foros posibilitan la sociabilización, y eso es lo que hizo rico al hombre de Facebook, ¿cierto? Permitirnos desde esa posibilidad. Y también posibilita un trabajo colaborativo. Todo está dicho y pensado desde la estructura del docente, cómo el docente es capaz de articular eso en su propuesta formativa. El foro nos puede posibilitar en sus objetivos y utilidades para introducir un tema.
Por ejemplo, para indagar, como ayer se los decía, qué competencias previas traen los estudiantes para una asignatura determinada, qué es lo que saben o qué es lo que no saben. Se me está yendo el audio y el video. También lo podemos poner como un espacio de consulta, de investigación, de establecer el estado del arte de algo. ¿Cierto? Y nos posibilita y nos da una retroalimentación de ello. También puede posibilitar el debatir abiertamente posturas, ¿cierto? Entonces pondríamos en un momento determinado a los gringos con su eterno problema del diseño del hombre pensado o el proceso darwiniano, que es el problema en este momento duro de las escuelas norteamericanas, que enseñar en ese sentido, y es la división política que hay entre republicanos y demócratas. Como también lo podemos hacer sobre un proceso de un contenido curricular determinado en ese mismo. Y posibilita ello mismo también una herramienta de evaluación. Siempre busquemos, y es un planteamiento general desde la virtualidad, que la virtualidad, por lo general muchos pensamos que nos aumenta la carga o el nivel de trabajo docente. Y yo les voy a decir que la respuesta es sí al primer curso. El primer curso, el nivel de voleo del docente es del 1000%. ¿Por qué? Hay que estructurar, hay que pensar, hay que diagramar. Listo. En el segundo hay que evaluar lo que yo ya hice, bien o mal, en ese primer curso, mejorar ciertas cosas. Les planteo, en el foro es pertinente, como en la actividad tarea, o como en la actividad taller, o como en las evaluaciones, que ellas sean diferentes, pero sean la misma. ¿Me doy a entender? ¿Cómo así? Hombre, si yo les voy a preguntar a los estudiantes sobre un quehacer específico en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, en este momento estamos hablando de los foros, entonces puedo hacer la primera pregunta del foro enfocada hacia un foro introductorio del proceso de aprendizaje. Pero a los siguientes alumnos ya no hablo sobre un foro introductorio del proceso de aprendizaje, sino que piensan de un foro de discusión, para que los tópicos se toquen desde otra perspectiva, pero siempre estemos alrededor de la misma situación. El aprendizaje nos da como posibilidad que podemos tocar los mismos temas o las mismas acciones desde diversos contextos y componentes, tanto en el proceso formativo como contextos sociales. Una cosa que se aplica para nosotros es muy diferente que se aplique para otros pueblos, ¿cierto? Si no, digan en Venezuela, cojan ese chiquito, para que vea cómo les va. Entonces, dentro de esa perspectiva, entonces yo puedo decir, yo puedo hacer pequeñas variaciones para que el estudiante no haga la fácil. ¿Qué fue lo que el profe hizo el semestre pasado? Si nosotros en la presencialidad lo hacíamos, que los compañeros nos prestaban los exámenes, no sé a ustedes, a mí en Bolivariana, los de sexto de bachillerato me prestaban los exámenes, y uno ya tenía todos los exámenes, y ya se los rotaba, y es más, éramos tan descarados, que entonces yo ya le prestaba los exámenes de los 2, 3 o 4 versiones de ese examen de ese docente a los que seguían, y eso iban, y como los docentes no hacían nada, uno perpetuaba la información del docente. Entonces la virtualidad da la posibilidad de que se haga eso, como da la posibilidad de lucharse contra eso, si uno como docente toma una actitud en la cual evalúa todas las acciones para que ellas sean no dadas desde el, y voy a decir la palabra fea, regurgitar la información, sino de elaborar conocimiento. Y el conocimiento ya es distinto y ya no hay forma de pastelearlo. La investigación puede ser la misma, pero la construcción del conocimiento es diferente. Entonces, desde esa perspectiva, la virtualidad nos puede ayudar. Y si tenemos herramientas que nos ayuden a validar eso, mucho mejor. Por eso hoy y mañana mi pelea va a ser, o mi planteamiento es, cómo hacer cosas donde estemos haciendo
aparentemente lo mismo con menor carga para nosotros y que eso sea transversal al proceso y le ayude a los estudiantes. ¿Cuál es el papel del moderador? ¿Quién es el moderador de un foro? Primigeniamente es el docente. Pero yo como docente le puedo dar esa oportunidad a un estudiante y es muy bueno darle la oportunidad a los estudiantes que asuman esa acción. Eso les ayuda a formar. Entonces, si nosotros estamos ayudándole al estudiante que escogemos como moderador, va a encauzar mucho más el proceso. Un foro funciona igual que una clase, con la única diferencia que ahí sí tienen que participar, porque uno dice, la evaluación, como para el foro que les puse, de una vez ya, ahí hay un foro de tarea, y el foro dice que usted tiene que hacer su ponencia, y que tiene que participar mínimo en 2 ponencias de compañeros. No tienen nota, tienen participación y va a tener retroalimentación de nosotros. O sea, decidimos que el trabajo con lo que hagamos acá no tiene nota, tiene retroalimentación. Y se cobra la participación, o sea, como las pruebas a ver. Entonces, primero, es bueno repetir hasta el cansancio las normas de cortesía que queremos trabajar dentro del proceso. ¿Cierto? El docente, el moderador, tiene que ser capaz de regular esas participaciones. Él arbitra, él conduce, él cercena, porque se tiene que hacer eso. O sea, en un momento determinado, cuando el foro va saliendo del cauce, es como cuando uno empieza a hablar de un tema y termina hablando de otro con los amigos, y uno llega y lo vuelve y lo trae. Eso tiene que hacerlo en un foro, volver a traer el tema. Entonces vuelve a lo mismo, hay que orientar para lograr el objetivo, porque es que si no, entonces vamos a tener el caos. Reconducirlo. Si es posible y vamos a hacer foros por equipo, entonces tener claro cuáles son los equipos del tema. Hay 2 técnicas en eso, en el trabajo en equipos. Uno, que le manden los integrantes del equipo al docente, el docente sabe y solo un estudiante pone la participación de ese equipo. Pero lo tiene que tener en cuenta usted internamente para la valoración. Otro, el más complicado y el que repite más, es que todos los miembros del equipo pongan la participación. Entonces vuelve uno a leer el mismo planteamiento. Yo les recomiendo, si van a trabajar por equipos, que uno sea el del proceso. A no ser que también decidan que van a hacer foros particulares. O sea, 5 personas van a tener un foro para discutir tal tema, otros 5 van a tener, y luego cierran la ponencia para que los otros la conozcan. Eso también se puede hacer con foros particulares. Es importante cuáles son las reglas, hasta dónde. Nosotros por ahora le ponemos la fecha del cierre, la fecha de apertura y la fecha del cierre. Lo mismo también lo subimos al calendario, pero también significa que ustedes nos apoyen con eso. Buscar el respeto por las aportaciones del otro, revisar los contenidos y hacer una reflexión sobre la seriedad y la rigurosidad. Es importante, acuérdese, como son foros académicos, los planteamientos me parece, creo, serían mejor apartarlos de la discusión y tener planteamientos según tal, citado bajo normas APA, que dice esto, yo elaboro, pienso, estructuro, conjeturo, ¿cierto? Porque ya vamos a hacer discusiones de carácter académico en ese sentido. Otra de las cosas que uno debe de pedir en los foros, que las aportes no sean muy largas. Hay gente que son felices escribiendo párrafos donde no dicen nada. No, y dicen inglés cuando se les da por acá 3 páginas un foro. Sí. Entonces, de una vez, seamos claros, ¿cuántas líneas? ¿Cuántas palabras? Seamos claros, ¿cuánto? O sea, y usted hace el planteamiento, no se evalúa porque excede la cantidad. Es que, vea, yo tengo conocido que todos los seres humanos llegamos hasta donde nos dejan.
Lo que pasa es que ahí yo ya sí no te puedo dar una respuesta porque no tengo esa vara. El asunto es usted como docente, cómo va mirando las situaciones. Y nosotros planeamos una estructura, pero en un momento determinado podemos hacer correcciones sobre la estructura que se plantea, porque en un momento determinado nos puede estar quedando grande, pequeña, o la actividad que habíamos soñado para una acción no fue. De hecho, el semestre pasado a un docente le dijimos se va a estrellar y el docente no nos hizo caso. Nosotros, eso así como lo tiene, se va a estrellar. No, que... Ah, listo. Nosotros lo montamos. Como él nos dijo. Eso empezaron, primero, comunicaciones a nosotros. Como nosotros tenemos claro, hoy sí estoy más torcido que todos los días. Como nosotros lo tenemos claro que nosotros no somos los docentes, ni los jefes de los docentes, nosotros inmediatamente al decano respectivo, esto. Ah, no, es que ya el estudiante me escribió a mí también. Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo sugiero que hable con el docente. El docente, yo me sostengo, yo soy el, ¿cómo es? Autónomo en el aula. Ah, bueno, listo. Se le salió eso de las manos al docente aterradoramente. ¿Qué pasaba con eso? ¿Ah? Pues, ¿qué era lo que hacía mal? ¿Qué era lo que hacía mal? ¿Qué era lo que el docente hacía mal? Montó una serie de actividades cuando uno sabe o calculaba que por el tiempo eso no le da a los estudiantes. ¿Cierto? Es que esto no es la milicia de haga 100 lagartijas y después de hacer 100 lagartijas dele 30 vueltas a la manzana. ¿Cierto? Sí, no, ¿ah? Sí, o sea, hay que ser conscientes. Un estudiante tiene, en nosotros caso, entre 4 y 5 asignaturas para tener esa referencia. Es complicado, ¿cierto? Y, no, es que el planteamiento de un buen docente, no es que si quiere estudiar, que estudie. La idea de que como es virtual y en cualquier hora. le gusta tanto estar ahí, es que entre todos los días y haga actividades todos los días. Y todos somos muy distintos. Les cuento mi experiencia como estudiante virtual. Yo la maestría la cursé, la de dirección de proyectos la cursé con la Viña del Mar. Es más, yo soy desertor de un programa de educación, de una maestría virtual. Del Tecnológico Monterrey, sí. Yo también me volé de allá. Son aterradores. Y para acabar de ajustar, lo ponen a usted a que entre a la biblioteca. ¿Y qué problemas para entrar a la biblioteca? Y uno con la tarjeta de crédito que no puede sacar $5 para pagar el libro. Entonces, era aterrador todo el proceso. Entonces yo creo que terminé la primera materia y les dije hasta luego. Y ellos llegaron y siguieron escribiendo y tal. No me interesa nada con usted, su virtualidad no me interesa para nada. Y pues, tienen muy buena fama. Y eso lo llenan a uno, es de PDFs. O sea, es pura educación virtual 1.0. La segunda, la maestría la hice con la Universidad de Viña del Mar, la dirección de proyectos. Y en esa, el proceso era totalmente incluyente, en la cual a uno como estudiante iban en ese proceso poniéndole todo en el camino de una manera, voy a decirlo, estructurada para el proceso de aprendizaje. Iba a decirlo fácil, pero fácil en el proceso del aprendizaje, pero uno tenía que, sí, porque era fácil, bajita la mano, eran 300 o 400 páginas semanales. Hay una materia en la de Viña del Mar, éramos una asignatura, duraba 5 semanas. Y uno terminaba la siguiente y volvía de arrancado. Y la biblioteca estaba abierta, disponible permanentemente con eso. Y el libro base que uno tenía para poder trabajar. Y las actividades estaban claras y dispuestas. Entonces, lo articulan a uno y uno entra en el proceso. Y habían estudiantes muy viejos, muy jóvenes,
y entonces eso a veces generaba unas disparidades en el proceso, pero todos íbamos entrando. Y a lo último, sin saberlo, terminamos como en el taller de la tesis, nos tocó vernos ya por videoconferencia a todos los compañeros, a los que nos conocíamos y no nos conocíamos, y nos pusimos a ver, y aleatoriamente sin vernos, estábamos los de determinada juntico, los de determinada juntico, los de determinada, y yo por lo general, yo nunca subí una foto mía, puse Mauricio Guzmán y listo, no puse perfil ni nada, yo entraba, ¿y cómo entraba? Allá abrían las clases los miércoles, la semana la abrían el miércoles, yo entraba el miércoles a las 8 de la mañana y bajaba todo el material a mi USB, y ya no volví a entrar a la plataforma, me leía todo. El sábado por lo general participaba en el foro, hacía mi primera participación en el foro, el domingo hacía el examen y el lunes montaba la tarea y tenía hasta el martes, porque el martes la cerraban. El lunes montaba la tarea y me quedaba el martes para volver a hacer otra participación en el foro, otra cosa así. Pero no volví a entrar a ver material ni a revisar material. Era el material que el día que abrían, lo bajaba y listo. Y nunca nos pusieron problema por nada de eso. No, nosotros entrábamos, bajábamos el material y lo trabajamos así. Bueno, entonces primer punto, que las aportaciones no sean largas, ustedes pueden poner ese límite. Segundo, que sean intensas y densas en cuanto a contenido. O sea, que el contenido sea rico. Y por último, que sean caracterizadas por una exposición sencilla, clara y ordenada. Eso es el deber ser, el pedir de este proceso, a que nadie se mate mucho. Ahora bien, casos prácticos. En el documento hay casos muy prácticos, muy bacanos. El análisis de una imagen en un foro, el proceso de investigación, para que si desean podemos discutir y ampliar eso. Pero en la referencia que citaban, en una actividad de análisis, tiene una inclusión de serie de recursos bibliográficos o electrónicos para ver una recopilación de información o un proceso de investigación de una temática determinada. También lo podemos hacer como un trabajo de investigación, donde yo puedo plantear un problema o una situación social concreta. Por ejemplo, Hancock en este momento tiene un problema y tiene desarrollando investigadores de todo el mundo bajo un premio. Hancock es las marcas de llantas y el problema es una llanta que no se deforme sin neumático a más de 160 kilómetros por hora. Ese es el reto. Porque las llantas que en este momento la Bridgestone y ellos mismos han diseñado alcanzan hasta 160 kilómetros por hora, pero se deforman, 120 kilómetros por hora, pero luego de ellas ya se empiezan a deformar. Entonces, necesitan eso para los vehículos de carreras. Entonces, fíjese, hay juegos para crear muchas cosas, como la propuesta de solución que está haciendo en este momento, en ese punto. O también puede jugar a debate y defensa de acciones, empoderar a cualquier persona de una acción. Refiriéndose a sus docentes. Entonces yo pienso particularmente que nuestro principal quehacer como docentes es el que más descuidamos en el aula. El decirle al estudiante en qué está acertando y en qué está desacertando. Lo digo porque como estudiante muchas veces no me sentí reflejado ni en la nota ni en los chulitos. Y el trabajo nunca tuvo nada más. Nunca tuvo una retroalimentación. Y en la virtualidad es mucho más importante. Y un estudiante te va a joder mucho por la retroalimentación. Por eso, desde nuestra oficina, estamos planteando y jodiendo permanentemente por estrategias evaluativas claras.
Una de ellas, la rúbrica, que la vamos a hablar en un momento. ¿Para qué? Para que alguien se dé cuenta de en qué punto está. Piensen ustedes en su proceso de aprendizaje. ¿Cuánto les hubiera gustado que un docente les dijera en qué punto estaban con respecto a algo? Y eso nunca llegó. Y uno como estudiante nunca preguntó porque de pronto me metían un problema. Porque es una relación de poder muy fuerte. O sea, la relación docente-estudiante es peor que la de guarda de tránsito o sujeto que conduce. O sea, gana más fácil uno con un azul que con un profesor. ¿Cuándo? Total. Es que si nosotros, pero es que nosotros seguimos todavía con la educación vieja. O sea, nosotros seguimos con los... Pues los estudiantes, es posible que haya gente que todavía piense eso, pero en general, pues eso no es así. O sea, uno no le va a poner a un estudiante un cero porque le caiga gordo o porque no venga a clase. Eso no tiene absolutamente nada. Yo le estoy diciendo, el problema no es ese, el problema es que nosotros como docentes, la evaluación la entendemos solamente como sumativa, no como formativa y no como diagnóstica. ¿Ah? Hay muchos que caemos en ese error, lo estoy generalizando. Y desde la carencia de que le quedó faltando. Sí. No es que Qué pena, pero yo suelo ser muy crítico de nuestra acción. Porque es que nosotros, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Es el futuro de un país. Y de un país que en este momento, es que ayer nomás hice un chiste sobre eso. Un amigo me dijo, Rondón, salve usted la patria. Y yo por un tema determinado que estábamos hablando, me escribió, Rondón, salve usted la patria. Y yo le escribo, le contesto diciendo, ¿y de cuál patria estamos hablando? ¿Cómo entendemos nosotros la construcción de patria o de nación? Y eso es muy importante para todos los procesos que llevamos. Es que, bueno, no es para discutir de política. Pero no política de partidos. No, de política. No, bueno. No, yo nunca he podido entender el fútbol, entonces ya de ahí sí me abstraigo. No entiendo cómo 22 personas corren de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y salen, juegan 2 horas, salen 0-0 y salen como que bien. Y el que más corre es el que menos gana. Como en la Fórmula 1, que queda los que mejora el motor para la Sí. Por eso, yo soy adicto a las carreras de carros y eso será mi perdición. Pero ya me levanto, veo eso. ¿Cómo explico que qué? Que Montoya se haya quedado en el mismo punto el año pasado y este año. Se le haya dañado el carro igual de la misma forma. ¿En cuál? ¿En el mismo circuito de Iowa el sábado? Es muy fácil. No, es que el del año pasado fue un golpe, el de este año fue una ruptura de una biela. Son 2 cosas distintas en la misma curva, pero es que es muy fácil que pase. Es un circuito de 4 curvas, donde solamente hay una curva que genera tensiones de más de 4 Gs al vehículo. ¿Cuántos se chocaron en esa curva la carrera del domingo? El sábado. No fueron todos, pero sí fue la gran mayoría, el 75%. Bueno. Ahora bien, entonces yo ya tengo en teoría cómo voy a desarrollar el foro, cómo lo evalúo. Y hay alguien, señora. Mauricio, yo tengo una pregunta específica para... Salgo a las 9. Para un curso en desarrollo de lengua, como el de nosotros, por ejemplo. Para hacer los cursos con ellos es básicamente intercambio de información, ¿cierto? Lo que haríamos nosotros, por ejemplo, un curso 1, un curso 2, donde el estudiante no tiene todavía desarrollo de vocabulario, de un montón de gramática, de estructuras, de un montón de cosas, sería básicamente eso. A priori,
Le puedo decir que sí y que no. ¿Yo qué hago pues? Bueno, ¿por qué sí y por qué no? Tú eres la que conoce el quehacer específico de esa formación. Tú más o menos debes de conocer como docente la gradación del mismo. ¿Cómo es la mejor manera de lograr llevar a esos estudiantes que están en el menos A llevarlos a B2? ¿Cierto? Yo de eso no lo conozco. Tú me dices que el primer problema o que la primera acción del foro ingresando a la 1 es como un proceso informativo, ¿cierto? Y yo te digo, sí, a priori. Pero también te podría decir, sin estudiarlo, y que muy bueno que nos pusiéramos a estudiarlo, qué otras acciones, qué otros referentes o qué otras maneras podemos de impactar y poner a tocar a ese estudiante. Por ejemplo, me devuelvo. Con el vocabulario básico que se le entregue en la primera unidad, digamos que ese vocabulario básico es de 20 palabras, que van con relación a alguna cosa determinada, no sé, digamos que por ejemplo, la cocina. Listo, estoy diciendo cualquier bestialidad, ustedes me perdonan, pero como no conozco el área de formación, y entonces, digan que a partir de eso, él construya en el foro algo, y que no solo usted, sino los otros compañeros participen de esa construcción, ampliándosela, retocándola, evolucionándola de ese proceso. Entonces podría no ser solamente informacional, sino que mire que ya desde ahí ya estarían construyendo desde el apartado de A1. Manejar ya la poca gramática de esas 20 palabras en la construcción. B, manejar muy bien la escritura de ese vocabulario. Entonces empiezan a ver otros elementos desde esa perspectiva. Por lo tanto, la palabrita que yo les puse ayer y que detesto que la utilice la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Porque una ciudad no es innovadora, son innovadoras la gente, ¿cierto? Entonces, que desde esa perspectiva lo creo yo. Que uno como docente mire las maneras de cómo yo toco al otro y cómo ayudo haciendo estrategias comunicacionales o actividades para impactarlo positivamente, para poder ver en la situación que se encuentra, para decirle, todavía te faltan 2 peldaños más, o ya estás listo. Pues es que hay otra cosa que uno como docente puede decir, usted en este momento está listo, hermano, o sea, hasta donde yo me comprometí a formarlo, usted ya está listo, ya tiene mi evaluación y quede tranquilo, ¿cierto? Es ese proceso en el cual uno como docente hace eso. Y entonces lo puedes hacer abiertamente. Y puede ser un foro, como no necesariamente es un foro. Puede ser una construcción de un wiki. O puede ser una construcción de una base de datos. ¿Cierto? En bases de datos, usted ponga tipos de saludos. ¿Cierto? Si es el saludo por la mañana, usted dice tal cosa. Si es el saludo al mediodía, usted dice esto. Si es el saludo por la noche, tal. Si es el saludo a la medianoche, es esto. Si es cuando usted... y ya. Entonces ahí existen N cantidad de juegos, entre comillas los llamo juegos, para lograr que la otra persona nos haga una devolución de su estadio en ese momento. Bueno, como estamos hablando del foro, entonces existe un elemento, y ahí está la URL citada de la estrategia Tigre. Ese nombre a mí me parecía muy cacharro cuando lo escuché en los primeros momentos, pero es que significa título, hilación, generar, recordación, enriquecer. ¿Cierto? Eso es Tigre. Aquí esta misma no, se me vino para acá de la construcción del PowerPoint. Eso significa Tigre eso. Entonces, cuando yo voy a evaluar esto, funciona de la misma manera que una rúbrica. Título diciente, enter. ¿Qué es un título diciente? Cuando el título es provocativo y refleja la intención y el contenido del mensaje en un foro. Cuando un título es inaceptable, cuando no hay título o es
un solo RE automático. Entonces, de antemano, el título, como dirían los periodistas, el lead es el que llama la atención. Y eso nos pasa a todos. Los seres humanos somos chismosos por naturaleza porque no aceptamos eso. Estamos en el trabajo y uno llega y dice, ¿sí vieron la última Nijired? Ahí mismo, ¿qué pasa? ¿Qué? Si uno dice, el trabajo que Nijired hizo con los estudiantes en el grupo, nadie paró bolas. Pero si uno lo empieza con un punto de morbo, genera tensión. Anihilación. El mensaje, mírenlo acá, el mensaje no puede ser aislado. Existe una ponencia inicial como parte del estudiante y luego se tiene que vincular al diálogo, porque entonces eso pasa como si en este momento estamos conversando y alguien de un momento determinado dice, ¿sí vieron lo que pasó en Islandia? No tiene nada que ver con el proceso de lo que estamos hablando. Entonces, esa es una labor de nosotros, encauzar, seamos sinceros, muchachos. La sinceridad en la educación tiene que ser clara. El aporte suyo no le da valor a este diálogo. Vuelva y hágalo. Reconsidérelo. Uno tiene que tener el valor para decir, no. ¿Cierto? No aplicó. ¿Qué otro se busca en la estrategia del tigre? Que ese planteamiento de ese estudiante sirva como base para un nuevo punto de discusión. Se genere más, encaminado en la acción, no aparte. Hecho. Redacción y buena presentación del proceso. Entonces, hay que mirar que el elemento esté bien escrito, que sea legible, que sea entendible, que su estructura sea correcta. Y que esa discusión mueve a nuevos procesos de discusión, como lo cité en el punto, que enriquezca y que genere valor. Esto es pues, los procesos son los temas que íbamos o que planteaba tocar con el proceso en cuanto a lo del foro. Ahora en este momento yo me... Este documento lo encuentran debajo de la presentación de foro, que está en la plataforma. Sí, el que dice... Donde dice actividades, rúbrica evaluativa de la actividad. Dice actividades, debajo del documento de Word, rúbrica evaluativa de la actividad. Para que comencemos a hablar de la rúbrica, lo primero que debemos de tener en cuenta es que nuestro sistema de calificación a nivel de virtualidad está organizado en una nota de 0 a 50. ¿Por qué 0 a 50? Más adelante, cuando hablemos del centro de calificaciones, que será el día viernes en el alistamiento, se darán cuenta de que nosotros configuramos directamente el aula virtual para que ustedes no tengan que sacar manualmente la nota de 70 y 30, que es la nota que se debe reportar en el sistema, sino que automáticamente el sistema lo va a sumar, va a ser la sumatoria. Entonces, el sistema de nota de 0 a 5 no nos funcionó para que sacara esa calificación directa, pero el de 0 a 50 sí nos funciona. Entonces, por eso las rúbricas nuestras van con notas de excelente a inaceptable, comenzando inaceptable desde 0 y terminando excelente en notas de 50. ¿Cuál es la idea de la rúbrica entonces? Que la sumatoria de todos estos ítems le dé una nota máxima al estudiante de 50. ¿Cuáles son los ítems que ustedes ya van a determinar que son los que se van a evaluar? Ya ustedes nos dirán si van a utilizar la estrategia Tigre
que es la más recomendable, que nos daría entonces 5 categorías para calificar, de 0 a 50, o si ustedes van a determinar unos criterios de evaluación específicos. En cualquiera de los casos, la nota máxima que nos puede dar es 50. Y lo bueno es que cuando ustedes nos diligencian este documento, nosotros hacemos el montaje directamente de esta rúbrica como forma de calificación, como método de calificación en las actividades. Y bueno, en los foros en este momento desafortunadamente la rúbrica como tal no se deja calificar automático, pero en las actividades sí nos permite que ustedes hagan esa calificación. Entonces, cuando es el foro, ustedes manualmente deben de tener en cuenta entonces estos criterios que se van a establecer en esta rúbrica y hacer la sumatoria correspondiente y colocar la nota correspondiente. Pero cuando es una actividad, el sistema de notas les va a aparecer automáticamente para que ustedes solamente con dar clic en el criterio que ustedes consideran, automáticamente va a salir la nota para el estudiante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como decía ahorita don Mauro, que el estudiante va a conocer dónde se equivocó o dónde acertó de todos los criterios que ustedes estaban teniendo en cuenta para la evaluación de alguna actividad. Estoy un poco perdido con el tema de la rúbrica. Yo a ustedes, bueno, nosotros a ustedes les debemos pasar entonces para cada una de las actividades de evaluación que vayamos a hacer esta matriz sola diligenciada. No es toda la matriz. Ustedes determinan cuáles son y cuántos son los criterios que se van a utilizar para la evaluación de una actividad. Ejemplo, cuando estamos hablando de matemáticas, solamente hay 2 posibilidades: el ejercicio está bueno o el ejercicio está malo. ¿Qué puede hacer el profesor de matemáticas? Puede utilizar también la rúbrica diciendo: el ejercicio está bueno, pero el procedimiento está malo. El ejercicio está bueno, el procedimiento está bueno, pero el resultado está malo. O sea, no necesariamente tienen que utilizar toda la matriz que nosotros les ponemos aquí o que observan acá, sino que cada actividad tiene unos criterios de evaluación específicos. Lo que muestra la rúbrica Tigre es un ejemplo de cómo sería lo ideal de una calificación de un foro, pero cada actividad tiene una calificación específica. Por ejemplo, se me ocurre que de repente una de las actividades que yo les puedo poner a los estudiantes es la elaboración de un marco teórico. Correcto. Yo digo que ese marco teórico lo va a calificar en términos de redacción, tomamos como algunos elementos, ortografía, referencia bibliográfica, bueno, qué sé yo. Y a cada uno de esos elementos entonces debo describir qué sería excelente, qué sería bueno, qué sería aceptable. Correcto. Por ejemplo, las citas bibliográficas, digamos que excelente, la máxima puntuación, sea que tenga menos 20 de referencias bibliográficas, bueno, sea que tenga menos 15, correcto. aceptable al menos 10, insuficiente, ¿cuáles son los? Sí, insuficiente, aceptable, deficiente. El malo sea 5 y que insuficiente sea menos de 5. Y ahí ya pondrá. O sea, ya, usted en este espacio, o sea, de aquí hacia allá, de forma horizontal, usted puede determinar cuántas son las categorías en las que va a calificar. Y de aquí para abajo usted determina cuáles son los criterios. Teniendo en cuenta de que estas categorías deben dar una sumatoria de 50. O sea, si usted no va a utilizar sino 2 ítems, entonces un ítem iría de 0 a 25, por decir algo, y otro de 26 a 50. Si usted va a utilizar 3, entonces ya hay ese 50 entre los 3 ítems que vaya a utilizar. Sí, o sea, ustedes pueden jugar con esa cantidad de criterios, con esa cantidad de categorías pues, de evaluación. No es que tengan que diligenciar una matriz de, ¿cuánto tiene esto? Como 10 por algo. Esa creo que la hicimos de 10, perdón. Sí, esta está como de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ya cada actividad tiene unos criterios diferentes. Se pueden utilizar, en el caso, por ejemplo, de los foros, si utilizamos la rúbrica Tigre, pues nos va a servir para utilizar en cualquier tipo de foro. Pero, por ejemplo, como les decía, si es una actividad calculada, donde el estudiante tiene que presentar unos resultados, o es una actividad tipo ensayo, donde el estudiante tiene que poner a funcionar un poco más algunos criterios como de redacción, ortografía, etcétera, entonces se califican de formas diferentes.
Lo bueno de esto es que ustedes, primero, desde la entrada le están diciendo al estudiante que le van a tener en cuenta para una evaluación. Entonces, en caso de que el estudiante diga que me equivoqué, pues usted le va a poder decir, mire, es que según la rúbrica que se determinó en la actividad, usted no cumple con estos parámetros. O usted realizó también el trabajo que cumple con todos los parámetros en el máximo de calificación. Esa es la ventaja. Realizando el ejercicio de rúbrica, porque, como dice don Mauro, el alistamiento de un curso por primera vez puede ser muy complejo. Pero con una rúbrica que ustedes realicen, ustedes pueden trabajar muchas actividades y muchos ejemplos más y se salvan de alguna manera de tener que estar al final mirando cómo van a calificar cada actividad, sino que ustedes ya tienen también esos criterios. Se sientan con su rúbrica, con sus actividades y empiezan a poner el valor que corresponde a cada criterio y listo, ahí tienen ya la calificación. Para exponer esta regla, estas categorías, inaceptable, mal. No. O sea, usted lo puede organizar. Esto es un ejemplo. La idea es, si ustedes van a diligenciar toda esta matriz, pues entonces les toca diligenciar muchos espacios, ¿sí? Si ustedes van a utilizar solamente los primeros 3, usted por ejemplo deja excelente, bueno y malo, porque por decir algo quita el aceptable y lo cambia por el malo o por el deficiente, entonces lo tiene que dividir. Exacto. Teniendo en cuenta entonces que la máxima nota que el estudiante va a sacar es de 50. Si usted puede llevarlo a el único caso de la excelencia o la perfección, lo que quiera, es en nota de 50 puntos. 49 ya no es excelente. Y entonces lo otro, maneje el rango. Aquí para que nos diera el rango, que llevara de 0 a 9, de 10 a lo repartimos así. Lo repartimos dentro de ese esquema de posición. Pero es totalmente subjetivo. Lo que sí es objetivo es el criterio. O sea, tener la denominación o no tener la denominación es subjetivo. El criterio que aporta el valor es el que es objetivo en el punto. O sea, ¿a qué llamamos bueno? Llamamos bueno, excelente a que tenga las 20 referencias. Para Martín puede ser pertinente. Es como a veces lo hemos hablado con la redacción y la ortografía. Si un estudiante tiene buena ortografía, en primer semestre tiene una ortografía que la puedo hilar en 6 ítems, pero en una tesis se tiene o no se tiene ortografía, entonces nada más tenemos 2 elementos. Exacto. Y es un error juntar redacción y ortografía. Porque son criterios diferentes. La recomendación de esto es particularizar cada ítem, porque uno puede tener muy buena redacción, pero mala ortografía. Y así pasa muchas veces. Si uno no, usted dirá, es muy complicado particularizar. Porque si yo escribo vaca, Mónica estoy refiriéndome a algo y no me mal, y estoy hablando de ese estudiante, yo soy irónico. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo que usted lo puede utilizar. pero uno se lo puede dar a ellos desde el principio, o sea, se le puede dar a ellos desde el principio o ellos no ven. Pues a ver, usted puede... Cuando se cuadre ya... ¿Cómo visualizan ellos eso? O sea, para que ellos vean esto desde el principio. Sí, claro, o sea, el ejemplo como tal nosotros lo borramos cuando ustedes nos mandan la rúbrica lista. Se deja solamente lo que ustedes nos muestran. Pero ellos lo ven. Y ellos lo ven desde el principio, claro, ellos conocen los criterios de evaluación. De cada actividad. De cada actividad. Si querés lo dejas para todos. Exacto. O lo dejas para cada actividad. ¿Qué les parece si nos encaminamos? Las dudas de pronto podríamos socializarlas para que todos nos tengamos un forma de papeles, una clasita. Mauricio, voy a preguntar, esta rúbrica nosotros se las debemos enviar a ustedes en el momento en que les dimos las cartas de navegación. ¿Cuál es la categoría? Yo digo, por ejemplo, alguien con una nota suplementaria, nombre la categoría, entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuál sería una categoría? Ortografía. Yo puedo. Ortografía, reacción, presentación, gráficas. En el alistamiento Exacto. ya vamos a Y ya ver usted actividad organiza cada criterio. Presenta 0 errores ortográficos. Presenta 1 o 2 errores ortográficos. Presenta 5 o 10 errores ortográficos. Y así sucesivamente. Ya les voy a mostrar un ejemplo.
ese ítem 1 yo lo puedo degradar en 5 componentes. Pero puede que el ítem 2 solamente tenga 3 componentes. Y puede que el ítem 3 solamente tenga 2 componentes. Esto ayuda a entender. Cuando yo hago, la rúbrica tiene que tener 2 características. Una es la ponderación de cada ítem. Por ejemplo, toda la ponderación de estos ítems nos debe sumar 50. Entonces yo puedo decir, este primer ítem vale 20, este segundo ítem vale, se van a quedar muy exactos, este vale 15 y entonces este también vale 15. Listo. O para hacerlo distinto, este me valió 10 y aquí el cuarto ítem me vale 5 y este trae 5. Si este es el valor mayor, entonces resulta, sucede y acontece que este va a valer 20, este va a valer 15, este va a valer 10 y este va a valer 5. Y todos estos valen 0. Ustedes simplemente cuando hacen la rúbrica, si se dan cuenta, en la parte inferior aquí dice máximo valor que tiene ese ítem. Entonces, en el nota excelente, cuando logra hacer, y ya en el sistema nosotros ya ponemos el resto. Entonces, ¿cuánto vale este? Entonces calcularíamos, si este es 15 y este es 0, entonces este por lo general va a ser 7.5. Y estos divididos de 20 a este va a valer 4, raíz de mal hecha, 0, y se divide en 20, 5, 10. Y así se hace para cuando el estudiante y usted para llegar al proceso de rúbrica, la tenés montada la digital. Sí, señor. Esta es la rúbrica montada ahí. Montamos la por general o por defecto, la que tiene escolta. Y entonces, como docente, cuando la voy a calificar, yo simplemente me paro y le doy clic en lo que considero que es. Y se puede. Y el siguiente estudiante. Vuelvo y le doy clic. Esto ustedes van a ver cuando ya les toque a ustedes en su proceso, que mientras esté pasando se vuelve de un verde fuerte y cuando la selecciona queda de un verde pálido. Pero usted puede cambiar las decisiones hasta que la cierre y graba y ya quedó listo. Entonces el estudiante, antes del examen o antes de la actividad la conoce, porque la tiene tanto montada digitalmente en la plataforma como en el formato de actividad que montamos en la plataforma que ustedes nos entregan. El estudiante debe saber si se le va a valorar análisis, por decir algo de acción, o todo un conjunto de las cosas. Mismo entender su pregunta. Acá hay un ejemplo de rúbrica donde dice... Esa es la rúbrica Made in Escolme. Yo detesto la rúbrica Made in Escolme. Porque es que la rúbrica no puede ser hecha generalizada. La rúbrica es una actividad particular de cada proceso de aprendizaje. Yo digo, tomémosla como un ejemplo. Veámosla como un ejemplo, pero no la usemos. Hagamos una rúbrica particular para los intereses del aula. Bueno, y les digo una cosa, por favor, no la construyamos particular para el ejercicio, construyamos la específica para la unidad, porque si la construimos específica para la unidad, el semestre entrante la vamos a usar. ¿Me deben entender con ello? Entonces no tengo que repensar otras acciones de la rúbrica. Si la hago para la competencia que voy a formar, así en Escolme no formemos por competencia, pero en resumidas cuentas, lo que buscamos es que un estudiante sea competente o no competente, es que en ese punto, entonces, el docente y el estudiante van a tener claridad temática. Por ejemplo, voy con mis ejemplos manidos. Yo estoy calificando por rúbrica cómo alguien va a cambiar una llanta. ¿Lo vuelvo a poner? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a poner? Ejemplo manido, alguien cambiar una llanta. Pues
Vamos a hacer una evaluación de cómo cambia una llanta. ¿Cuál es la primera acción que uno debe tener en cuenta cuando se da cuenta que está pinchado? Yo soy azul, tranquilo. La que es azul aquí es esta. Fui. ¿Ah? Orillarse y salir del barco. Bajar. Esa es la segunda. Ponerla estacionaria. La primera, informarle al público que usted tiene un incidente. Ponerlo en estacionario. Luego, ¿qué hace? Pero ¿en dónde se va a orillar? Tiene que buscar el espacio donde orillarse. Orillarse al lado que le toca, no se va a orillar en contravía. ¿Dónde se estaciona? Usted estaciona en una curva, fuera de la berma. Si se dan cuenta que empieza a tener muchos elementos. Entonces uno es indicación del proceso del accidente. Entonces, pone direccionales, no pone direccionales. 2, escoge el sitio de parqueo. Mal parqueado, en una curva. Mal parqueado, en una recta, pero sobre la vía, no en la berma. Mal parqueado en un puente. Y entonces empieza a ver. Y luego empieza, listo, usted se baja del carro y ¿qué hace? Error, no me puedo bajar del carro. Hay que engranar el carro, ¿cierto? Ponerle emergencia, quitar las llaves y bajarse. Entonces cada elemento es susceptible de ponerlo en la rúbrica. ¿Quitó las llaves o no quitó las llaves? Listo. Y ahora empiece con todo lo demás que uno tiene que hacer para montar una llanta, que supuestamente es una cosa tan manida y tan fácil de hacer. ¿Cierto? Teóricamente. Pero son muchos elementos. Yo la rúbrica la puedo desglosar tanto. Depende de lo que yo como docente desee para ese proceso de formación. ¿Qué tan claro y qué tan preciso quiero obtener? La rúbrica de Scolme es demasiado amplia. Usted puede calificar con eso desde una volqueta hasta un proceso semiológico, porque es muy imprecisa. Mientras que uno lo que busca es, por ejemplo, en el proceso del saludo, si por ejemplo le pedimos a un estudiante que haga un pull recording, que es una herramienta que tenemos en virtualidad para que el estudiante se grabe en el celular o por cámara y cuente la historia y quede almacenada, le puedo montar la rúbrica sobre eso, pues cuáles son todos los elementos que el muchacho tiene que tener en cuenta para ello, y queda claro y transparente. Por lo tanto, es una herramienta que podría posibilitar la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, y que también nos quitaría presiones a la docencia, porque dejaría de ser subjetiva. ¿Cuánto valen los chulitos? Pero también habría que completarla con alta estrategia. Vean, yo he tenido la experiencia de trabajar con rúbricas y de vivir la rúbrica, se puede volver muy mecánico. No se fijan la rúbrica por cumplir. Entonces yo para compensar eso, yo hago una retroalimentación colectiva desde la interpretación de uno como docente, de cómo fue el proceso para no volverlo una cosa matemática y matemática simplemente, porque hay cosas que no van a caber ahí. Hay cosas que pueden no caber ahí. Yo vengo del área del diseño, ¿cierto? Y a mí en la facultad, cuando fui decano de una escuela de diseño, que tuve programas desde diseño gráfico hasta diseño de modas, ¿cierto? Entonces, si la gente muy buena llegaba a veces a medirme el tiro por a ver si yo más o menos referenciaba qué era una sisa, porque todo el mundo siempre midiéndole el aceite a uno. La gracia de la rúbrica para nosotros en ese proceso es que, fuera de la actitud mecánica que fue primero el planteamiento que nos hacía el docente, era tener claro el criterio.
Si se tiene claro el criterio, listo. Y todos los elementos evaluativos que uno puede hacer para construir valor. O sea, si de esto yo me empodero y puedo trabajar dinámicas de grupo en la cual puedo construir más allá del criterio de un docente en diseño, para mí era, vuelvo y lo digo y me van a perdonar, aterrador cuando el estudiante le preguntaba al docente, profe, ¿le parece bonito o no? ¿O le parece bacano o no? Cuando el diseño no puede existir esas dos palabras. En diseño tiene que existir el diseño para algo y que cumpla un objetivo, ¿cierto? El arte de por sí tiene un objetivo, no es algo libre. Es libre el proceso de producción, pero tiene una intencionalidad. Entonces, desde esa perspectiva es todo lo que refuerce eso. Y es más, la rúbrica como está montada acá tiene observaciones. O sea, vos podés terminar de evaluar la rúbrica y fuera de eso, si el sujeto está en la hormiga Putumayo y no te puedes ver con él para una socialización, escribirle lo que pensás, que no está contenido en la rúbrica. Hay una parte que viene en la rúbrica que son los aportes adicionales para que el estudiante no vea eso como un derrotero de criterios que tiene que cumplir. Yo en la maestría yo he vivido la experiencia rúbrica así, que me pasa por sí, ¿cierto? Pero ¿dónde queda la parte? ¿En dónde queda la parte de uno como docente de llevar a ello? Porque es que también no necesariamente, a veces lo cogemos como un checklist. Pero la idea de la docencia es que no sea un checklist, sino que sea un juego contrario. Es la posibilidad de encontrar los estándares de los mínimos y los máximos. Pensaría uno en esa rúbrica. Entonces, aquí, jóvenes, si lo vemos, tenemos entonces documentos sobre la rúbrica para elaborar rúbricas. Esa no la conocía, me la encontré ayer. Y me pareció una herramienta buena para uno conocer o evaluar la rúbrica sobre el particular. ¿Me subes? Y hay una herramienta en línea para crearlas también. Sí. Rubricstar. Aquí no la cité y lo hice exprofeso. Bueno, en material complementario vamos a encontrar 3 documentos sobre normas APA. ¿Por qué? Vamos a pedirle a los estudiantes que empiecen a referenciar con normas APA que al fin y al cabo fueron las que la institución definió como camino. En ese sentido. Siguiente, me ayudas con verbos de la taxonomía de Bloom. En 1956 un señor que le dio por denominarse, que se llamaba Benjamin Bloom, resulta que Bloom, si quieren ven, en material complementario está, y es más, en Eduteca están todo completo, la taxonomía de Bloom completa. ¿Me alcanzaron? A mí no, dijo al perro. ¿Qué? No te abre. Dale clic en él. No, tienes que darle sobre. A eso sí está bien particular. Ese es problema de equipo. ¿Sí? Mira a todos los demás como pudieron. Bloom definió por allá los verbos para ciertas actividades del proceso de conocimiento. Eso lo hizo en 1956. Anderson y Crowell en el 2001 reestudiaron eso. Y Mauricio Guzmán hace su propia versión. ¿Por qué Mauricio Guzmán hace su propia versión? Porque en unos no hay el recuerda que sí está en otros o está metido dentro de un planteamiento. Entonces, si yo voy a hacer una rúbrica, esta herramienta me ayuda para encontrar los verbos dependiendo de la actividad de aprendizaje que yo esté haciendo. Entonces, por ejemplo,
Si yo lo que busco es que el estudiante, por ejemplo, esté en inglés y tenga que hacer recordar, en actividades de recordar yo tengo que el estudiante denomina, describe, localiza, reconoce, recuerda o recupera. Esas son actividades en ese sentido. Entonces, es una ayuda para hacer una mejor redacción de la gradación que uno piensa en una actividad, de lo que está haciendo el estudiante. A largo plazo, esperamos que esto lo integremos en una herramienta que nos ayude a estructurar una rúbrica de una manera distinta, para ese sentido. Esto es lo que buscamos con adicionarles la información de Bloom. Y lo último también que les planteamos para que vayan conociendo desde esta perspectiva son las licencias Creative Commons. Por favor, si ustedes nos van a citar un sitio web, como yo los estoy citando para este trabajo, para este curso, que los sitios posibiliten eso. Que sean Creative Commons, que nos posibiliten poder citar y distribuir el material. Es complicado, a veces se esconden la disposición del material las situaciones. Entonces, por lo general, hay unos abogados que plantean una cosa que a mí me parece maluca, que si no está prohibido, está explícitamente permitido. Pero sin embargo, en la estructura o en la mapa o en el mapa del sitio aparece los derechos del mismo. Si son Creative Commons, a veces aparecen en el esquema gráfico. ¿Los conocen? Estas marquitas. Estas marcas aparecen. Usted puede usarlo, pero diga de quién es. Usted puede usarlo, pero no lo puede cambiar. No lo puede derivar, no puede hacer otro. Usted puede usarlo, no lo puede derivar y no puede recibir un peso por eso. Por el documento. ¿Cierto? Entonces dirá, ahí hay una discusión también de los derechos. ¿Usted en educación cobra por el documento o cobra por el curso? Pero por lo general estos son los planteamientos de esto. Y ahí también les agregamos, un sitio de Creative Commons que les posibilita buscar recursos gratuitos. Usted quiere buscar música gratuita, usted quiere buscar videos, ahí está YouTube. YouTube, las licencias de YouTube por lo general se entienden que son gratuitas. No puede poner nada ahí. Imágenes en Pixel Baby, Clipart, aquí en Open Clipart, cosas que pueden usar para docencia y que ya están libres en esa perspectiva. Los puedes hacer siempre que los citemos. O sea, no los cercenemos. A veces algunos docentes nos han entregado información cercenada. ¿Qué es cercenada? Le borran los nombres de quién los hizo. Si está en línea completo y referenciamos el ICFES mientras seamos una entidad de educación, lo podemos hacer. Mucho cuidado con esas situaciones. ¿Por qué? Es muy simple. Ustedes como docentes, si publican algo, desean que otro lo use. Pero si desea que el otro use de usted, sepa que es suyo. Es una forma de agradecer. Ayer mismo se los decía.
Bueno. ¿Alguna pregunta o algún planteamiento? ¿O nos quedamos cortos sobre la rúbrica? ¿Ampliamos un poquito más? Su eminencia. Algo que le pregunté a la señorita Mónica. ¿Se debe de hacer el cuadro de la rúbrica de la evaluación de la actividad por cada unidad? Sí. Porque lo que buscamos es que sea específico de cada actividad que se le ha puesto al estudiante. Si lo hacemos, si pensáramos hacerlo sobre la asignatura completa, ¿cómo entenderíamos un proceso evaluativo cuando ya han pasado por otros desaciertos y no se ha logrado la mejora? Por ejemplo, yo dicto matemáticas, cálculo, estadística. Sí. La evaluación, por lo general, son los talleres. Sí. Yo tengo los mismos criterios de los talleres. Sí, hay una cosa que tiene que ver sobre el resultado en matemáticas, ¿cierto? Entonces ahí nos quedamos en específico en unas cosas. Yo diría, usted está evaluando procedimiento, usted está evaluando resultados, ¿cierto? En esas dos situaciones. Por lo tanto, ellas dos, en ese taller, sí sería pertinente la rúbrica para ellos. No siempre va a haber rúbrica según el tema. No siempre va a haber rúbrica. No siempre hay según el tema. Según la situación, habría que ver. Por ejemplo, si usted lo que llega y me dice es que, por ejemplo, estamos acomodados en el Cerro del Pan de Azúcar y hay que hacer una parábola y calcular la parábola del tiro de una bala, ¿cierto? Para que impacte en el edificio Coltejer, ¿cierto? Usted tiene un proceso de cálculo para llegar a eso, pero usted le podría hacer, aparte de ello, una rúbrica en la cual, por ejemplo, analice todos los factores que tuvieron en cuenta para ese proceso. Porque ya lo estamos llevando a un proceso aplicado. Por ejemplo, ahí sí entraría rúbrica. Ahí sí entraría rúbrica. Entonces uno como docente lo que tiene que hacer es evaluar el por qué y el para qué. ¿Qué es lo que interesa? ¿Cierto? Es como si a uno un profesor le dice construye un carro. Y uno dice, un momentico, ¿qué va a transportar el carro? ¿Para qué lo quiere? Y entonces a partir de eso empiezan a jugar las herramientas de diseño. Porque ¿cuántos carros tenemos en la cabeza en este momento? En Emil. Pero si empieza, es que ese carro tiene que cargar con una superficie de decirle 10.000 metros cúbicos. Y entonces ya uno ya dice en casa, porque yo no sé qué son 10.000 metros cúbicos para que quepan eso. Son muchos elementos y entonces yo puedo llevarlo. ¿En qué situaciones funcionan? Funcionan en las situaciones donde el resultado no lo pueda predecir una máquina. Por ejemplo, ese taller que usted me plantea, yo lo haría más fácil, no por taller. Yo lo haría por cuestionarios. Porque mañana lo vamos a ver y lo vamos a ejercitar, en el cual podemos hacer N cantidad de cuestionarios posibles que la máquina los responde por nosotros. Es más, yo puedo hacer evaluaciones con variable. Yo puedo decirle, por ejemplo, fácil, simplemente inducción para mañana. Calcúleme el área del triángulo, que es de lo poquito en matemáticas que me acuerdo. Eso es base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle al computador, tómeme de base los números sin decimales, o le puedo decir los números con un decimal, del 10 al 20. Con decimal. ¿Cuántos números posibles entonces va a calcular? Si por cada número del 10 al 20 son 10 y cada uno tiene 10, entonces son 100 números posibles, ¿cierto? Siempre fue en matemáticas, ¿cierto? Si digo cualquier parcialidad, yo en platas me he quebrado todas las veces del mundo. Si a la altura también le digo que entonces lo haga
del 30 al 40 va a tener otros 100 números posibles. Y yo tengo 20 alumnos. ¿Cuántos le van a salir la misma pregunta? Le va a salir el mismo problema, pero la pregunta va a ser diferente para todos. Y yo puedo hacer esto con un rango programándolo una vez. Y el sistema lo va a calcular n veces sola. Eso, pero entonces yo lo puedo hacer para una acción de mercadeo. O sea, yo tengo tanto y el descuento es de tanto, entonces pongo el rango y ahí da. Mañana les mostramos esa y otras más. Mañana vamos a ver 9 tipologías de preguntas, de las cuales 7 las calcula automáticamente la máquina y 2 no. 2 tiene que entrar el docente. Entonces, en esa perspectiva, el proceso de evaluación viene a ser manejado por cada uno. Señor. Bueno, tarea. Sí. Bueno. La primera tarea es, como lo verán, pusimos un foro. Siempre hundo lo que no es. Hay un foro, sobre el foro y su evaluación con la estrategia Tigre. Ahí les planteo que empecemos a hacer y a participar de este foro bajo la estrategia Tigre. ¿Cuál plazo hay? Hasta, como lo planteé, hasta el 2 de agosto. Ese es el planteamiento de esta estrategia. Siguiente tarea. Ustedes, presumo, van a ser nombrados como docentes de la virtualidad. Y entonces, la primera actividad que nos van a indicar dentro de ese proceso, la montan aquí en la rúbrica evaluativa. La primera actividad que van a hacer con rúbrica de ese proceso, nos la montan acá. Fuera de que nos la manden en el proceso para montarla, también la entendemos como tarea de producción acá. La primera es participar en este foro. La segunda, la rúbrica evaluativa de la actividad. Mañana la tarea será el banco de preguntas.